los datos, hay un decremento considerable, significativo, como el que no habíamos tenido en los últimos años, que fue producto de la pésima política pública de Acción Nacional de Felipe Calderón, de haberse asociado con el crimen organizado, y del PRI, ¿no? De la banalidad del PRI, que se dedicaron más a lo que saben hacer muy bien, a robar a todos los gobiernos, a presentarse con una imagen que no tenían y a ser terrible e infinitamente corruptos. Porque si algo es el PRI, y si un sello tiene distinciones PRI, es sinónimo de ellos. Por favor, si la derecha quiere tener a la mujer en su casa sin voz, ¿cuánto costó la lucha para que incluso no tuvieran voz y tuvieran los derechos que hoy tienen? Ellos no la encabezaron. Ellos no la encabezaron. El PRI y el PAN no la encabezó. Y nosotros reformamos 7 leyes secundarias para proteger a las mujeres. Sí, nació hace 7 años, aunque les duela. Y se libró de la corrupción. ¡Qué barbaridad! De todas las cosas que ustedes hicieron y de las que no quiere México regresar. Y por más que repitan 1000 veces una mentira, por más que nos quieran vincular con lo que ustedes hacían, con los pactos criminales que ustedes tenían, con los pésimos gobiernos que ustedes tenían, la gente se da cuenta perfectamente bien. Concluyo. Reformó 7 leyes. Retomamos lo que dice Carolina. Es una pasarela del narco, porque el dinero con el que andan promoviendo es el del narco. Misteriosísimamente ya no van a cobrar sus dietas como senadores o diputados o funcionarios. Pues ¿de qué viven? ¿Con qué andan ahí promoviéndose? ¿Con qué andan incidiendo en las encuestas? Ese dinero, ladrón de está saliendo, ¿no? Dice que si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría con el 47% de la intención de voto. 47% de la intención de voto. Muy abajo, pero muy abajo, con un 9% está el PRI. Con un 8% está Acción Nacional ya en el tercer lugar. No solamente relanzaron a ese partido, sino que lo desdibujaron y lo dejaron en la lona, ¿no? Y con un 4,27. Por eso yo empezaría por decirte, pues estamos muy tranquilos porque, a diferencia de lo que piensa la oposición, que con sus señalamientos, tratando de decir que somos como ellos, ¿no? Oye, narcos, pues nomás los del PAN, narcos nomás los del PRI, 14 gobernadores vinculados al crimen organizado, un secretario de Seguridad Pública Nacional del gabinete, era socio del Chapo Guzmán, Felipe Calderón Hinojosa sabía, a Vicente Fox se le escapó por la puerta delantera el Chapo Guzmán, del reclusorio de alta seguridad. Por favor, agravantes, incluye cuando la víctima sea niña o tenga discapacidad o involucre menores. Obliga a investigar, por supuesto, toda muerte violenta bajo protocolo de feminicidio. La impunidad. A diferencia de ellos, creamos la Secretaría de las Mujeres. Son bien hipócritas. Que no tiene titular, ellos no dicen nada absolutamente, ¿no? Ya se anunció quién va a ser la titular. Por cierto, presidente. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Terrible la confrontación que tuvieron en un debate donde el diputado Arturo Ávila le da con todo a la priista Carolina Villano, que con sus narrativas llenas de narcopresidenta, narcogobierno, esos calificativos que la oposición, ante la impotencia de ganar votos en las urnas, asumen que mediante esa campaña mediática de insultos y descalificaciones en contra del proyecto de la 4T, creen que van a tener más votos, más adeptos. Y esta manera directa donde estos prianistas, porque también estuvo ya Federico Dorin, pero también hay que señalar que la parte del PAN, pues como dice Arturo Ávila, es el hijito menor del PRI. Así que vamos a ver, amigos, amigas, este debate donde prácticamente le borraron la sonrisa a Carolina Villano. Lo vemos y lo comentamos. El proceso interno, el PAN anuncia también unas propuestas para rescatar a México, utiliza esa palabra, y pues los tiempos políticos parece que están muy adelantados. Carolina, empezamos contigo. Político-electorales, claro. Sí, bueno, yo creo que, como lo ha llamado muy bien Federico, la pasarela de los narcos ha terminado. Es una simulación, sin duda alguna. Digo, hay que recordar a Rocha Moya cuando dijo, no gané la encuesta, lo dijo públicamente, sí, pero Andrés quiso que yo fuera el candidato. Bueno, yo creo que Andrés y sus amigos los narcos, ¿no? No sé qué va a pasar. El caso de Sinaloa es emblemático, porque ahí están pues los amigos de Rocha desfilando en la pasarela. Por más que tratan de desmarcarse, pues todos son parte de su grupo. Y así podría señalar en los demás estados. Es una simulación y es un acto abiertamente anticipado de campaña, simplemente disfrazado. Y evidentemente pues también hace mostrar pues esta simulación. Esta Guerrero también, es otro caso. Y otros más que podría yo mencionar uno por uno. Hay muchos ejemplos específicos y me parece que sí están adelantados los tiempos. Creo que el problema de Morena es que no le gusta gobernar. Lo suyo es la propaganda, es hacer campaña, lo suyo es estar todo el tiempo hablando de elecciones, de partidos y no asumir su responsabilidad, una responsabilidad importante
no tiene vocación de gobierno, su vocación es de oposición, su vocación es de propaganda. Yo creo que eso lo hace muy bien, lo hacen todas las mañanas y lo hace todo el tiempo. Y eso es... Pero retomamos lo que dice Carolina, es una pasarela del narco, porque el dinero con el que se anda promoviendo es el del narco. Misteriosísimamente ya no van a cobrar sus dietas como senadores o diputados o funcionarios. Pues ¿de qué viven? ¿Con qué andan ahí promoviéndose? ¿Con qué andan incidiendo en las encuestas? Ese dinero, ladrón, ¿dónde está saliendo? ¿No? Y mira, nosotros la verdad es que sabemos que hacen campaña con el narco, tan son el partido del narco, que hasta le tuvieron que pedir al INE que por favorcito el PAN no les diga que son un narcopartido a partir de que hicimos un spot señalando la denuncia en la Corte Penal Internacional, en la que los hemos señalado. Lo señalamos ¿por qué? Por un crimen de lesa humanidad, que es la aquiescencia de las policías, de sus narcopolicías, que levantan mexicanos y se los entregan al narco. ¿Qué acaba de pasar la semana pasada con la periodista Roxana en Veracruz? Se confirmó eso, que policías de los gobiernos de Morena fueron a sacar a la periodista de su domicilio para entregársela al crimen organizado, con el que se meten a la cama para ganar elecciones. Sobran casos de aquiescencia, ya no solo son las narconóminas del Mencho con las que ganan sus elecciones, ya no solo es el caso de Sinaloa y sus narcos del bienestar, en Veracruz. Es el mismo grupo delictivo que levantó a la maestra, ¿te acuerdas? La taxista, a las que humillan grabándoles videos para después mandar el mensaje de muerte a la población, porque si alguien se atreve a criticar a Rocío Nale, la levantan los policías para entregárselas a los narcos. ¿Y quiénes nos desaparecen? Los narcos. Y bien. Estados Unidos. Bueno, eso dicen ellos desde la campaña de Xóchitl Gálvez. A ver, empezaré por decir con datos duros, no con encuestas propagandísticas, que son las que normalmente utiliza el PRI y el PAN, porque no tienen un electorado que los apoye. La última encuesta, la más reciente, insisto, de las Heras, la que más precisión tuvo en los resultados electorales del 2024, dice que si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría con el 47% de la intención de voto. 47% de la intención de voto. Muy abajo, pero muy abajo, con un 9% está el PRI. Con un 8% está Acción Nacional ya en el tercer lugar. No solamente relanzaron a ese partido, sino que lo desdibujaron y lo dejaron en la lona, ¿no? Y con un 4%, que no equivale al 11% que obtuvieron en las elecciones de 2024, está Movimiento Ciudadano, que sus terribles gobiernos, tanto en Nuevo León como en Jalisco, pues verdaderamente están mostrando en la boleta electoral qué va a suceder en el 2027. Por eso yo empezaría por decirte, pues estamos muy tranquilos, porque a diferencia de lo que piensa la oposición, que con sus señalamientos, tratando de decir que somos como ellos, ¿no? Oye, narcos, pues nomás los del PAN, narcos nomás los del PRI, 14 gobernadores vinculados al crimen organizado, un secretario de Seguridad Pública Nacional del gabinete, era socio del Chapo Guzmán, Felipe Calderón Hinojosa sabía, a Vicente Fox se le escapó por la puerta delantera el Chapo Guzmán, del reclusorio de alta seguridad, por favor, ¿no? Entonces, por más que ellos digan, oye, tratemos de aplicar esta estrategia, en donde hay que decir que ellos son como nosotros, ¿no? Porque ellos no tienen límite moral, es decir, lo que representan es lo peor, los privilegios, el pasado. Pero cuando le preguntas a la gente allá afuera en la casa, ¿no? Oye, ¿cómo te va a ti? Te dice, oye, pues para empezar, recibo un salario mínimo como nunca en la historia me lo dieron ellos. Más del 154% en términos reales. De energía, pues nos tienen en una condición complicada, porque lo primero para ellos es su ideología, es su propaganda, no es México, no es que crezca. Escuché con atención esta perorata que hizo ahora Arturo, que la hacen todos, que si los programas sociales. Mira, la presidenta está aprobada solo en programas sociales, está reprobada en seguridad, está reprobada en todo lo demás. Absolutamente. Y los datos duros nos dicen que nada está bien. Y yo creo que, Arturo, reclámales a quienes te pasan las tarjetas de salud y date una vuelta por los hospitales. Yo todos los días recibo mensajes en mi teléfono para apoyar a comprar las vacunas del cáncer en el INCAN. Acabamos de ver lo que pasó en el hospital infantil. Le redujeron 10,000 millones de pesos tan solo este año a todos los institutos de salud. Y muchos médicos, yo el otro día llevé a mi padre a un instituto y las enfermeras me llevaron a un cuartito y hablaron conmigo. Y me dijeron la situación que viven, con mucho miedo. Entonces, realmente... Qué bueno que digas eso, porque la gente que está en su casa te escucha y se da cuenta lo hipócritas que son y que no son empáticos con la situación que viven, porque viven ustedes de información falsa. La realidad es otra, pero al final del día lo van a ver. Y lo que les importa es que si la encuesta les da esto, eso no les debería importar, les debería importar cómo vive la gente. Eso es lo importante. Yo coincido con Federico, si es tan popular la presidenta, ¿por qué no ha ido en representación de México a los estadios, o por lo menos a la inauguración? ¿Por qué decidió no ir? Bueno, pues que muestre su gran popularidad. Este tema debería ocupar todo nuestro tiempo, lo del TEMEC. En Querétaro es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos sí está investigando quién compra ilegalmente combustibles para luego contrabandearlos y financiar campañas y al crimen organizado. Les están haciendo la tarea que ellos no quieren hacer. Eso no es parte de ninguna estrategia de la oposición y de eso no dicen nada. No pueden refutar ni media sílaba. Lo dijo ahí, como dato, retomo las dos propuestas del PAN que refirió. Cada vez que mandó los 92 a Estados Unidos
a los que no les pidió pruebas Sheinbaum. ¿Qué dijo Super Harfuch? Es que se tienen que ir porque son un riesgo de seguridad nacional. Es que no podemos evitar que sigan extorsionando desde las cárceles. Pues el PAN lo que está haciendo es poner una propuesta de una cárcel que garantice que sus narcos del bienestar no sigan extorsionando desde la cárcel. Porque ellos mismos dicen, los tengo que mandar a Estados Unidos, en México no puede evitar. Por eso nos quieren asaltar nuestros datos personales. ¿Qué dice? Para evitar que sigan extorsionando desde sus cárceles, Mario. Y bueno, la de Dos Bocas, a ver, costó 20,000 millones de dólares, fue proyectada en 8,000, tiene pérdidas por 1,280,000 millones de pesos en lo que va, sigue en prueba, se abre hasta el 2027, lleva 5 meses de caída de operaciones. ¿Por qué? Se cayó 45% su capacidad de manejo de barriles diarios, 30% de gasolina, 34% de diésel. ¿Qué es lo que el PAN dice? Te voy a poner un ejemplo de Cuba, Cupet. ¿Tú sabes quién es Cupet? No te tengo que dar propedéuticos como otros. Cupet se está asociando para compartir la renta y sacar el petróleo de aguas profundas de Cuba con Shell de Canadá, privada, Repsol de España, privada, y con Petrobras, pública de Brasil, con la que acá firmaron un convenio para lo mismo, Pemex. Sí, la misma Pemex donde había un violentador de mujeres, un ratero que le daba 7,000 millones de contratos a Baker Hughes, el que tú publicaste, que él no administraba, simplemente operaba los negocios que le instruían los altísimos mandos de Luz Helena y la presidencia de la República. Ah, bueno, ese mismo esquema que funciona en Cuba es el que PAN dice, en vez de que sigamos con pérdidas, porque no es cierto, lo que mantiene la gasolina a 24 es que el PAN la propuso a 20 con el PRI y tuvieron que reaccionar y la están subsidiando con 2,500 millones de pesos en sus impuestos semanales. Bueno, en vez de que sigamos perdiendo y los hijos de ya sabes quién se hagan putrimillonarios con Dos Bocas, pues hagamos una venta accionaria para que alguien la haga, no una pérdida. Dice que es un instrumento que históricamente ha evolucionado. La forma en la que lo presenta la senadora Villano me parece que es incorrecta, porque el Tratado de Libre Comercio a las y a los empresarios nacionales mexicanos cuando se suscribió le hizo mucho daño. Es decir, México no estaba preparado para suscribir en ese momento el Tratado de Libre Comercio. Quizás ya no recuerda la crisis económica tan grande que han tenido los gobiernos neoliberales, justamente. El enorme desmantelamiento de las empresas del Estado. No solamente las empresas del Estado, de una gran cantidad de empresarios que pasaron de ser productores nacionales a maquiladores o a dependientes. De una industria que sí, que con el tiempo se fue integrando y eventualmente empezó a generar beneficios, pocos, pero beneficios de integración que hoy tienen sin duda pues una enorme relación con nuestro país. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido? Y es una pregunta que yo pongo sobre la mesa, si hubiéramos apostado más al mercado interno, si hubiéramos apostado más a la innovación, a generar diferencias de valor y de las cadenas productivas de nuestro país. ¿Quién sabe si hoy estuviéramos en este enorme dilema de, oye, ¿se va a acabar o no se va a acabar el Tratado de Libre Comercio? ¿Quién sabe si esta dependencia económica hubiera sido tan relevante si la política económica hubiera apostado más a la producción nacional? Lo pongo nada más sobre la mesa porque me parece un tema que es interesante analizar. El segundo tema que me parece relevante mencionar, Mario, es, pues hay una campaña creada por varias y varios personajes en donde se pretenden construir narrativas de comunicación que no están sustentadas en elementos básicos del periodismo, ¿no? Que es la verificación de información. Me parece que un diario tan importante como The New York Times presentar una información diciendo, bueno, me dijo esta persona porque me le dijo esta persona y entonces en base a esa información te informo que hay informantes del gobierno, pues me parece algo completamente fuera de lugar. Se parece mucho a lo que hizo recientemente el Universal, a través de una columna, ¿no? En donde se publica una mentira clara, ¿no? De un episodio supuestamente histórico de Carlos Monsiváis, que después es desmentido por la familia y después incluso quien escribió la columna tiene que salir a pedir una disculpa, que por cierto jamás se la pide. Una entrevista. Una entrevista, ¿no? Sí. Que después, que no hubo audios, que no había información, que después tuvo que disculparse literalmente, ¿no? Y además, reitero, no lo hizo con Andrés Manuel López Obrador, pero peor aún, ¿no? Porque era muy tramposa la entrevista. La entrevista, por un lado, tenía un sesgo homofóbico terrible, ¿no? Porque descalificarla entonces entraría en el sesgo de la homofobia y también tenía, pues, sin duda, una mentira importante. Y la otra también, que ya la pongo aquí sobre la mesa como algo que ya es increíble, pues imagínate, son capaces, con tal de construir una mentira de nepotismo, de crearle hasta un hijo a un senador. Fue el caso de Fernández Noroña. Igual, una nota del periódico Excelsior, ¿no? Exhibe la supuesta relación padre-hijo de una persona que no tenía una relación de padre-hijo para tratar de configurarle la figura del nepotismo. Lo mismo, el mismo esquema. Dan entrevistas, lo aseguran y después viene una carta de la mamá, una investigadora, una doctora renombrada, en donde obliga a que venga una disculpa pública, ¿no? El daño se hace porque estas informaciones le llegan a lo mejor a 10 millones de personas y la réplica le llega nada más a 1 millón de personas. 9 millones de personas se quedan ya con la idea de que hay nepotismo o de que hay narcogobierno o de que hay lo que sea, ¿no? Y eso me parece que es muy malo en una sociedad democrática en donde el derecho a la información debe de tener contenido veraz y eficiente, ¿no? Y finalmente, comentarte que, bueno, pues el PAN, ¿qué te puedo decir? Yo he estado viendo lo que presentó Acción Nacional, que ahora nos está copiando.
y presenta a los defensores de la patria, de la libertad, de la familia, del fascismo, de los privilegios, bueno, lo que han sido siempre, ¿no? Y en las 111 propuestas que presentó Jorge Romero, pues yo me quedé impresionado porque vi, primero, que piden regresar los privilegios abiertamente, ¿no? Incluso llegan a la propuesta de decir, vamos a vender Dos Bocas, cuando yo tengo ejercicios que demuestran que gracias a Dos Bocas y a Deer Park tenemos el precio de la gasolina que tenemos. O te dicen, vamos a crear una macrocárcel, como la de Nayib Bukele, como si esa política pública fuera a solucionar los problemas. La única realidad es que el gobierno de México está dando resultados. Y ahí están los datos, hay un decremento considerable, significativo, como el que no habíamos tenido en los últimos años, que fue producto de la pésima política pública de Acción Nacional de Felipe Calderón, de haberse asociado con el crimen organizado, y del PRI, ¿no? De la banalidad del PRI, que se dedicaron más a lo que saben hacer muy bien, a robar a todos los gobiernos, a presentarse con una imagen que no tenían y a ser terrible e infinitamente corruptos. Porque si algo es el PRI, y si un sello tiene distinciones PRI, es sinónimo reprobable. Un funcionario público como él no merece tener un espacio en el gobierno de México. Me parece que la respuesta del gobierno de México fue inmediata. La Secretaría de las Mujeres, el mismo día que se publicó el video, contactó directamente a la víctima. Me parece que debe de haber una investigación seria. Me parece que hay delitos que se le pueden imputar, sin duda, y responsabilidades administrativas. Celebro que además el nombramiento no estaba firmado todavía. Había llegado efectivamente, se había anunciado efectivamente, pero no estaba firmado el nombramiento, y lo puedo decir de primera mano. Y también celebro que con el gobierno de la Presidenta de México se hizo lo que nunca hicieron ellos. Fíjate, nosotros firmamos la ley contra el feminicidio en abril de 2026. Establece penas de 40 a 70 años de prisión a la tentativa. Reconoce 9 razones de género, Nosotros hicimos 21 agravantes. Incluye cuando la víctima sea niña o tenga discapacidad o involucre menores. Obliga a investigar, por supuesto, toda muerte violenta bajo protocolo de feminicidio. La impunidad. A diferencia de ellos, creamos la Secretaría de las Mujeres. Son bien hipócritas. Que no tiene titular, ellos no dicen nada absolutamente, ¿no? Ya se anunció quién va a ser la titular. Por cierto, presidente de la mesa directiva del Senado. Se han entregado 27 millones de cartillas de derechos de mujeres, lo que nunca hicieron ellos. Por favor, si la derecha quiere tener a la mujer en su casa sin voz. ¿Cuánto costó la lucha para que incluso no tuvieran voz y tuvieran los derechos que hoy tienen? Ellos no la encabezaron. Ellos no la encabezaron. El PRI y el PAN no la encabezó. Y nosotros reformamos 7 leyes secundarias para proteger a las mujeres. Sí, nació hace 7 años, aunque les duela. Y se libró de la corrupción. ¡Qué barbaridad! De todas las cosas que ustedes hicieron y de las que no quiere México regresar. Y por más que repitan 1000 veces una mentira, por más que nos quieran vincular con lo que ustedes hacían, con los pactos criminales que ustedes tenían, con los pésimos gobiernos que ustedes tenían, la gente se da cuenta perfectamente bien. Concluyo. Reformó 7 leyes. Así es, amigos. Debe existir una pena a estos personajes violentos contra las mujeres. Lo ha dicho claramente el diputado Arturo Ávila. No le gusta aceptar a la diputada del PRI, Carolina Villano, estos procesos de avance que está teniendo el proyecto de la Cuarta Transformación, porque derivado a esto, los mexicanos, muchos mexicanos, están enfocados apoyando este gran proyecto. De verdad que Carolina Villano no se mide al hacer sus comentarios, esos comentarios respecto a lo que es el proceso de estos cambios que se están llevando en México, y no entiende que la narrativa no nos está funcionando ante millones de mexicanos que no creen y no quieren que regrese el prianismo. Es momento de protagonizar este proyecto de nación donde ha habido avances importantes y que han sido comentados aquí en su canal Legión Política, y aparte de que ante la guerra sucia que están haciendo estos políticos, pues solamente están quedando en una narrativa hueca, en una narrativa vacía, sin argumentos. Y lo bueno, que aquí está el diputado Arturo Ávila, que le dio hasta para llevar a estos dos personajes que dan pena ajena. Amigos, amigas, ahí está la información. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota, y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Deseo que este inicio de mes, segundo semestre del año 2026, sea de felicidad, de mucha salud. Sean felices, vida una. Su amigo Francis se lo desea de corazón. Nos vemos pronto. Adiós.